Como ustedes saben, mi nombre es Francisco Díaz, soy de tercer año de oftalmología, y hoy día vamos a hablar sobre lesiones palpebrales. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque eventualmente nosotros siempre nos enfrentamos a este tipo de pacientes y algunas lesiones podrían tener algún tipo de implicancia médico-legal si es que no son diagnosticadas, si es que no son sospechadas, y por eso es importante que sepamos describirla y reconocerla. Entonces, como en esta imagen se muestra, ¿cierto? Uno no puede pretender aprender a tocar guitarra con los dientes si todavía no se sabe ni siquiera las notas. Entonces, en ese contexto siempre es bueno partir desde lo más básico, y para partir de lo más básico siempre está la anatomía. En estos dos cortes sagitales del párpado, lo que yo quiero mostrarles es que el párpado se divide estructuralmente en dos lamelas. En una, ¿se ve el mouse? No, no se ve el mouse. Perdón. Una lamela anterior que está acá en rojo, que está conformada por la piel y el músculo auricular, y una lamela posterior que está formada por el tarso y la conjuntiva. Por otro lado, la lamela anterior también tiene otras estructuras, como se pueden ver ahí, ¿cierto? Las glándulas de Moll, que son un tipo de glándulas sudoríparas modificadas, apocrinas, que se encuentran muy en cercanía de los folículos pilosos de las pestañas, ¿cierto? El mismo folículo piloso de la pestaña, las glándulas de Seyss, que están muchas veces relacionadas con el folículo piloso y que son glándulas sebáceas, más pequeñas, ¿cierto?, que las de meiomio, y las glándulas sudoríparas ecrinas, que se encuentran en la superficie de la piel, del párpado, digamos. Por otro lado, la lamela posterior, ¿cierto? Tenemos las glándulas de meiomio y su conducto de salida, que muchas veces está en cercanía de la línea iris, que sería en el fondo un punto divisorio anatómico que divide a ambas lamelas, a la lamela anterior y posterior. También sería útil, ¿cierto?, que nosotros manejáramos algunos términos histológicos, ya que muchas veces nos vamos a enfrentar a la histología de las lesiones que saquemos, y eventualmente tenemos que saber que existen algunos cambios histológicos que nos van a orientar. Dentro de ello está la acantosis, que en el fondo es lo que aparece aquí en la imagen superior, que es el engrosamiento de la epidermis por un número aumentado del estrato escamoso, ¿ya? La hiperkeratosis, que por otro lado también se ve en la imagen superior, en donde se ve un estrato córneo que se ve mucho más engrosado. Por otro lado, también tenemos la parakeratosis, que es lo que aparece en la imagen inferior, en donde tenemos la presencia de núcleos todavía en las capas más superficiales de la epidermis. Por otro lado, también la extensión pagetoide, que la vamos a escuchar más adelante, que se refiere a la diseminación de una neoplasia maligna en el epitelio, y que es más o menos lo que se ve aquí en la imagen de la izquierda, en donde se ve una célula que está infiltrada en el epitelio de la piel, ¿cierto? Y que correspondería a una célula de un melanoma, que estaría dando un foco, digamos, entre comillas, que no está ligado a la lesión principal y que está separada de la lesión principal. Y por otro lado tenemos las displasias, ¿cierto?, que son en el fondo, como se muestra en la imagen de la derecha, una alteración difusa, digamos, de todo el epitelio, en este caso epidérmico, y que sería una etapa que eventualmente podría preceder al cáncer. Entonces, también dentro de las cosas básicas es importante que nosotros sepamos que existen lesiones primarias y lesiones secundarias en dermatología. ¿Para qué? Para en el fondo hacer una buena descripción. Dentro de las lesiones primarias tenemos la mácula, ¿cierto?, que es una lesión pequeña, de color, plana y habitualmente menor a 1 centímetro. Y por otro lado, su versión más grande, que sería el parche, que tiene las mismas características. En el fondo es una lesión en la cual cambia el color, no está solevantada. Luego tenemos las pápulas, ¿cierto?, que son lesiones elevadas, bien delimitadas, menor a 1 centímetro, y las placas, que son lesiones un poquito más grandes, en el fondo mayores a 1 centímetro, pero de similares características. Los nódulos, que son masas que se localizan en la dermis, o también pueden estar ubicadas en la región subcutánea, y estos pueden ser sólidos o blandos. Los tumores, las vesículas, que son ampollas con líquido transparente, las bulas, que son vesículas más grandes, y el abón. Todas estas corresponden a lesiones primarias.
Y en cuanto a lesiones secundarias, tenemos las escamas, ¿cierto? Que son placas finas que en el fondo corresponden a la descamación del estrato córneo, las pústulas, ¿cierto? Que son lesiones solevantadas llenas de pus, las costras, las úlceras, las cicatrices, las escoriaciones y las fisuras. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con todas estas lesiones? Lo ideal, es cierto, es describirlas. ¿Por qué? Porque en el fondo la descripción clínica nos va a orientar mucho al origen probable de la lesión. Y dentro de las descripciones nosotros tenemos que tratar de mencionar dónde está ubicada. Por ejemplo, si hay lesiones neoplásicas que habitualmente se presentan más en el párpado superior, como lo son los carcinomas de células escamosas, o sea, el carcinoma de células sebáceas, puesto que en el párpado superior tenemos más componente glandular sebáceo que en el párpado inferior. El número también es importante, cómo están distribuidas, si están aisladas, si están agrupadas, si existe una distribución que está organizada o aleatoria, la forma, el tamaño de la lesión, el color, la superficie, borde, la consistencia y finalmente la infiltración a planos más profundos. Entonces, en base a todas estas características, nosotros vamos a poder orientarnos a un diagnóstico específico o una sospecha diagnóstica de lesiones que pudieran tener, como les decía en un comienzo, implicancias médico-legales. Entonces, dentro de las lesiones benignas tenemos muchas opciones, muchas opciones, dentro de las que aquí voy a mencionar, o voy a tratar de mencionar algunas, ¿cierto? Está el chalazion, el quiste de 6, el hidrocistoma apocrino, o quiste de Moll también, quistes sebáceos, el quiste epidérmico de inclusión, el hidrocistoma equino, que es un tumor, en el fondo de glándulas sudoríparas ecrinas, en donde también ahí tenemos al siringoma, los antelasmas, el papiloma, la queratosis seborreica, la queratosis actínica, las efélides, que en el fondo es otra forma de decirle a las pecas, neomelanocítico adquirido, los neomelanocíticos congénitos y el pilomatrixoma. Y dentro de las lesiones malignas más características tenemos el carcinoma de células basales, ¿cierto? Que es el más frecuente, el carcinoma de células escamosas, el queratocantoma, el carcinoma de células sebáceas y el carcinoma de células de Merkel. Como ustedes se dan cuenta, son muchas lesiones, muchas lesiones, y cada una tiene ciertas características y cada una tiene tiene ciertos tips que nos van a permitir orientarnos y sospechar de qué tipo de lesión estamos hablando. Entonces, para comenzar, tenemos, ¿cierto?, como primera lesión el chalazion. El chalazion se define como una inflamación subaguda crónica granulomatosa del tipo lipogranulomatosa estéril. O sea, esto no es un compromiso inflamatorio infeccioso. Y habitualmente se produce por compromiso, ¿cierto?, o obstrucción de las glándulas de meibomio habitualmente, pero también se puede dar en las glándulas T6. Como lo que se puede ver en la imagen B, por ejemplo, en donde se ve en el párpado inferior un nódulo que es redondeado, que es indoloro, que podría doler si es que existiera algún grado de compromiso inflamatorio, como lo que se ve acá en la imagen C. Habitualmente, este nódulo tiene una secreción espesa que podría protruir por la glándula que está afectada. Se puede asociar muchas veces también a la presencia de granulomas, que no sería raro encontrar cuando uno quiere intervenir estos pacientes o cuando uno hace la versión del párpado como corresponde, que se ve en la imagen D, que sería un granuloma conjuntiva. Histológicamente, como se puede apreciar en la imagen A, podemos ver que hay una imagen ópticamente vacía que en el fondo es el acúmulo de lípidos que por el procesamiento no sale, pero alrededor de ella existen células epitelioideas que en el fondo hablan de un proceso crónico y una reacción granulomatosa. Eso es muy característico, digamos, al observar la biopsia. Y en la imagen se me olvidó mencionarlo, ahí podemos tener un ejemplo de lo que podría ser un chalazion en su versión de las glándulas T6, por decirlo así. Entonces, el chalazion es una lesión sumamente frecuente, es una lesión benigna y que muchas veces nos vamos a enfrentar a esta lesión en distintos pacientes, en distintas edades, y tiene una relevancia clínica en los pacientes más añosos o en pacientes que eventualmente cuando tienen un chalazion que es operado y es que recidiva,
tenemos que sospechar, especialmente en pacientes de mayor edad, el diagnóstico diferencial que podría ser un carcinoma de células sebáceas. Por otro lado, acá tenemos los quistes de 6 y quistes de Moll. ¿Ya? El quiste de 6 característicamente es un quiste no translúcido porque su origen es en una glándula, ¿cierto?, lipídica, y por lo tanto se va a ver como se ve en la imagen A, ¿ya? Habitualmente en el borde palpebral anterior, y se origina, ¿cierto?, por la obstrucción de estas glándulas sebáceas que se asocian al folículo piloso. Por otro lado, el quiste de Moll, o también denominado hidrocistoma apocrino, es lo contrario, es un quiste que está en el borde palpebral y que habitualmente está llena de líquido, por lo cual es translúcida. Y estas pueden estar ubicadas habitualmente en los bordes laterales y mediales y pueden incluso alcanzar grandes tamaños. Son lesiones benignas que eventualmente, si el paciente lo necesita, se podría hacer algún tipo de resección. Eventualmente no existiría ningún problema en que las lesiones quedaran ahí. También tenemos, por otro lado, dentro de las lesiones benignas, el quiste sebáceo, los quistes miliares y el quiste epidérmico de inclusión. El quiste sebáceo es lo que aparece aquí en la imagen con la letra C. ¿Ya? Este quiste sebáceo se produce por un bloqueo de la unidad pilosebácea y adentro de esto hay contenido sebáceo. ¿Ya? De hecho, muchas veces se puede ver la unidad que se encuentra bloqueada. Es raro que se encuentre en los párpados, pero puede aparecer en el canto interno. Por otro lado, tenemos los quistes miliares, que también se generan por un bloqueo de la unidad pilosebácea, pero en este caso el contenido interno es de queratina, que es básicamente lo que se puede ver como estas lesiones múltiples, bien delimitadas, de un color blanco amarillento, ¿cierto?, que están en relación al párpado superior en la imagen E. Y también tenemos dentro de otras lesiones benignas el quiste epidérmico de inclusión, ¿cierto?, que en el fondo, o básicamente, se genera por implantación de la epidermis en la dermis debido a un trauma o a una cirugía. Y son lesiones que están bien delimitadas, son nódulos, ¿cierto?, que no son dolorosos. Eventualmente, en este caso, como es un quiste de inclusión epidérmico, tampoco sería, no sería transparente, por decirlo así. Otras lesiones benignas tenemos el hidrocistoma ecrino y el siringoma, que yo los puse juntos porque básicamente el hidrocistoma ecrino es un tumor de glándula ecrina y, como les había mencionado, las glándulas ecrinas son glándulas sudoríparas que están en la superficie de la piel del párpado, ¿ya? Y habitualmente se forman tanto en la superficie medial como en la superficie lateral, pero característicamente no afectan al borde libre porque ya no este tipo de glándulas no se encuentra ahí. Como se puede ver, ¿cierto?, en la imagen H, en donde se ven estas lesiones, son levantadas, ¿cierto?, bien delimitadas, de consistencia aumentada, que serían hidrocistoma ecrino, y el siringoma, que en el fondo sería también un tumor de glándula ecrina, pero habitualmente estas se presentan de forma múltiple y bilateral sobre la piel del párpado. También la opción quirúrgica aquí, la indicación quirúrgica es relativa, ya que sería más bien por un tema estético, ya que no tiene ningún tipo de implicancia en la funcionalidad. Por otro lado, lesión benigna también tenemos el clásico sartelasma, ¿cierto?, que se ve como estas clásicas placas ubicadas habitualmente en los cantos internos, suelen ser múltiples, bilaterales, pueden ser confluentes, es más frecuente en ancianos y aumenta su incidencia con la edad. Relevante en la clínica desde el punto de vista que en un tercio de los casos se asocia también a hiperlipidemia o Jerome-Thompson, ¿ya? Ahora, la gran mayoría de los pacientes, a pesar de tener estas placas, no se asocia a hiperlipidemia, solamente un tercio de los casos. Y en cuanto a la histología, ¿cierto?, vemos que en este caso, a diferencia del chalazion, el componente lipídico se encuentra dentro de las células, dentro de los macrófagos, formando lo que se denominan las células espumosas, que se pueden ver acá, no sé si se ve el mouse, ¿no? Ahí sí, sí se ve. En esta zona de acá se ven las células espumosas, que en el fondo son células macrófagas que tienen en su interior lípidos, ¿ya? Y que le dan esta forma característica y que se trasluce a nivel de la piel. En cuanto a lesiones benignas como el papiloma de células escamosas, que también es una lesión sumamente frecuente.
estas lesiones también aumentan su incidencia con la edad y existen distintas variantes. Está la variante pedunculada, ¿cierto?, que es la característica que aparece en la imagen A, la sésil o de plataforma ancha, que es la que aparece en la imagen B, y una forma filiforme o hiperqueratósica que muchas veces incluso se relaciona y se asocia a una forma inicial de carcinoma, a una neoplasia de células escamosas. Aquí en la imagen C se puede ver, ¿cierto?, la versión filiforme hiperqueratósica. Y en la imagen D se puede apreciar la histología de estos papilomas, ¿cierto?, en donde se pueden ver estas proyecciones digitiformes, ya de tejido conectivo, fibrovascular, y que está cubierto por epitelio escamoso, que además tiene, ¿cierto?, característicamente la presencia de acantosis, que se puede ver, ¿cierto?, con engrosamiento del estrato escamoso, y hiperkeratosis de aspecto irregular, que es básicamente estas líneas que se ven acá arriba. Todo lo que se ve así como una línea sobre el epitelio es en el fondo el estrato córneo, y su hiperproducción es la hiperkeratosis. Por otro lado, también tenemos lesiones benignas como el papiloma de células basales, o más comúnmente llamado queratosis seborreica, que son lesiones también sumamente frecuentes, que son de crecimiento muy lento, que también aumenta su incidencia con la edad, y son placas, o pueden ser más pequeñas, pero habitualmente son placas bien definidas, de una coloración café claro a oscuro, y tienen característicamente también una superficie friable, grasosa y verrucosa. Y a la histología se puede ver cómo existe una expansión del epitelio escamoso, ¿ya?, por proliferación de las células basales con inclusiones de queratina, ¿ya? Esa es como la descripción habitual en la histología de la queratosis seborreica. Y como última lesión benigna, entre comillas, tenemos la queratosis actínica, que también es denominada queratosis solar o senil, que también es una lesión bastante común, es de crecimiento lento, es raro en párpados, y habitualmente se presenta en personas con fototipos claros de piel en zonas expuestas a la radiación ultravioleta. Y esta se caracteriza por ser, como se ve en la imagen A, una placa hiperqueratósica con bordes bien definidos y una superficie escamosa que muchas veces se puede fisurar, ¿ya? Ahora, en cuanto a la histología, se puede ver que existe una epidermis que es bastante irregular, displásica, o sea, con una alteración en la gran mayoría de las células y de los distintos estratos de la epidermis, asociado con una hiperkeratosis, que es lo que se ve un poco más arriba, ¿cierto?, como estas láminas, y una parakeratosis, que lo mencioné en un comienzo, que en el fondo habla de la presencia de núcleos en el estrato córneo, o los estratos más superficiales de la epidermis, donde no deberían existir. Ahora, ¿cuál es el problema de la queratosis actínica? La verdad es que el riesgo de transformación de esta lesión en un CA epidermoide o escamoso es baja. El tema es que habitualmente no existe solamente una queratosis actínica, sino que son múltiples lesiones las que tiene el paciente. Y eso es lo que en el fondo genera un mayor riesgo de la aparición de esta neoplasia. Siguiendo, me queda el neo melanocítico adquirido, ¿cierto? Tenemos tres tipos de neo: el neo de la unión, el neo compuesto y el neo intradérmico, que básicamente yo los considero como una evolución. El neo de la unión en pacientes jóvenes, el neo compuesto en pacientes en edad media de la vida, y el neo intradérmico en personas más añosas. El neo de la unión habitualmente y clásicamente en la histología se puede ver que las células melanocíticas se encuentran en la unión dermoepidérmica, a diferencia de el segundo, ¿cierto?, el neocompuesto, en donde podemos encontrar células melanocíticas desde la epidermis hasta la dermis, y en el intradérmico, característicamente por fuera no hay ninguna pigmentación, y se encuentra el cúmulo de melanocitos, digamos, a nivel de la dermis. Las dos primeras tienen un bajo riesgo de malignización, y la última, el intradérmico, tiene un escaso o nulo riesgo de malignización. Las esfélides y el neo melanocítico, en el fondo, las esfélides son lo que aparece aquí en la primera imagen, son máculas pequeñas de color, o sea, de 1 a 5 milímetros de color café, habitualmente en área expuesta al sol. Y su histología habitualmente es similar a,
hay un aumento de la melanina, o sea, del pigmento en la capa basal del epidermis, pero existe un número normal de melanocitos característicamente. Y el neomelanocito congénito, que ahí puse un ejemplo, la imagen del neocongénito con el signo del kissing, en el fondo, que hace referencia a que cuando se juntan los párpados se ve como si fuera un labio, ¿cierto?, dando un beso. Y que tendría una histología similar al neoadquirido. En cuanto a las lesiones malignas, destacar el carcinoma vasocelular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la neoplasia maligna más frecuente en humanos y es típicamente en ancianos. Dentro de los factores de riesgo, ¿cierto? Los fototipos claros, la exposición crónica a la luz solar, corresponde al 90% de los casos de tumores malignos palpebrales, o sea, es prácticamente la gran mayoría. Y su ubicación suele aparecer más en el párpado inferior. Luego vendría el canto interno, el párpado superior y el canto externo digamos, en frecuencia del lugar de aparición. Esta es una neoplasia que tiene característicamente un crecimiento lento y que eventualmente sus complicaciones se asocian más a un tema de invasión que metástasis, que no suelen darla. Y clínicamente se caracterizan, ¿cierto?, por ser un nódulo perlado, firme, brillante, con vasos dilatados en su superficie. En la imagen A se puede ver un CA vasocelular inicial, ¿cierto?, en donde se alcanzan a ver algunos vasos superficiales, unos nódulos perlados que ahí aparecen con un poco más brillo y eventualmente altera también la arquitectura de las pestañas, generando madarosis, ¿cierto?, la ausencia de pestañas o distriquiasis. En la imagen B, ¿cierto?, una lesión también correspondiente a un carcinoma, pero un poco más avanzada, una lesión nodular con una discreta ulceración central. Ya en la imagen C, ya más ulcerado, y ya la imagen D, un carcinoma bastante avanzado, ¿cierto?, con vasos bastante evidentes y muchas veces en este tipo de casos podría haber algún tipo de invasión más hacia la órbita. También existe una variedad esclerosante del carcinoma de células basales, en donde se pueden ver histología de islotes fibrosos o cordones alargados de células rodeados de un estroma fibroso denso. Y característicamente en este tipo de vaso celular uno no puede determinar de forma clínica la extensión de la lesión, lo cual hace más difícil, ¿cierto?, la resección y eventualmente es más probable que requiera de una reoperación. Y aquí puse una imagen histológica. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, lo preguntan en el LOCAP y eso ya es importante, pero esta imagen también es muy característica ya del carcinoma de células basales. En el fondo se ven, ¿cierto?, estas imágenes más como más basófilas, ¿cierto?, que están incluidas en la epidermis, y que acá a mayor aumento se ve que existe dentro de estas estructuras basófilas muchas células displásicas, o sea, muy distintas unas de otras, y periféricamente esta empalizada periférica que es como un sello prácticamente para este tipo de cáncer, y básicamente uno, si le muestran esta imagen, uno debería poder decir no, esto es un carcinoma vasocelular, ¿ya? Por eso lo puse, porque es muy importante y para que lo recuerden, las empalizadas periféricas. Dentro de las otras lesiones malignas, ¿cierto?, tenemos el carcinoma epidermoide o escamoso, que habitualmente se presenta en personas ancianas, con piel clara también, con exposición crónica al sol. Es menos frecuente, pero más agresivo, y corresponde al 5 al 10% de los tumores palpebrales malignos, o sea, entre el vasocelular y el espinoso, nosotros tenemos casi el 100% de los tumores malignos del párpado. Y este puede aparecer de nuevo o de lesiones preexistentes, y este habitualmente suele ser de un peor comportamiento, ya que suele dar más metástasis, ¿cierto? En este caso metástasis linfáticas y perineurales, que determinan el pronóstico incluso. En cuanto a la histología, ¿cierto? Sabemos que este cáncer deriva del estrato escamoso, y se puede ver en esta zona de acá células con un citoplasma eosinófilo, con núcleos bastante distintos entre uno y otro, con una displasia bastante elevada. Y también se pueden ver perlas de queratina que en esta imagen no aparecen. Y clásicamente ahí, ¿cierto?, esta lesión, en el caso de la imagen B, muy grande, ¿cierto?, de borde, y ello
no muy bien delimitados, porque la lesión claramente se ve que es todo el nódulo que se ve ahí, con esta superficie descamativa, ¿cierto? Esta ulceración o esta lesión central que tiene muchas veces asociada este tipo de tumor. Aquí tenemos la variante ulcerativa, ¿ya? Y aquí la variante hiperqueratósica, ¿cierto? Que les mencioné que muchas veces se relaciona con el cuerno cutáneo, como en relación al papiloma filiforme tipo hiperqueratósico, ¿ya? Que eventualmente en su base muchas veces podría existir un carcinoma espinoso y pasar desapercibido en el fondo. El queratocantoma lo puse acá y ya casi terminando, porque en el fondo también se considera una lesión maligna como una forma inicial de un carcinoma espinoso en fondo in situ, ¿ya? Y también suele aparecer en fototipos claros con exposición crónica a la luz solar y se considera una variante, como les decía, del carcinoma espinoso. Y tiene por característica que habitualmente no produce invasión local y tampoco genera metástasis. Y de hecho, característicamente lo que suele pasar es que esta lesión aparece como una lesión hiperqueratósica en forma de cúpula rosada, habitualmente en el párpado inferior, con una zona necrótica central que duplica o triplica su tamaño en semanas y que eventualmente luego deja de crecer entre a 2 a 3 meses para luego involucionar. Esa es como la evolución habitual, pero no hay que perder de vista que esta es una lesión premaligna o un carcinoma in situ del tipo de células escamosas. En cuanto a la histología, aquí se puede ver un engrosamiento epidérmico, ¿cierto? Rodeado de un epitelio escamoso, con acantosis. Característicamente esta lesión tiene un hombro que la delimita bastante bien y después de ese hombro, actualmente hay una normalización del epitelio. Y en este caso en particular se puede ver cómo existe esta ulceración, o sea, esta como punto central, ¿cierto? Que está compuesto por queratina, que estaría en el fondo en la fase involutiva de la lesión. Y para terminar, el carcinoma de células sebáceas. Ya este es un carcinoma que es sumamente poco frecuente, es de crecimiento muy lento, habitualmente en ancianos y más frecuente en mujeres. Se origina desde las glándulas de meibomio o de las glándulas de Seyss. Es mucho más frecuente en el párpado superior. ¿Por qué? Porque tiene más glándulas lipídicas, ¿cierto? Como las glándulas de meibomio, que están en mayor cantidad en el párpado superior. Este es un cáncer que tiene también implicancias clínicas, ya que la mortalidad está dada entre un 5 y un 10%, y habitualmente esto se da por la tardía en la derivación y la demora en el diagnóstico, ¿ya? Y también existen variantes, tienen una variante nodular, ¿cierto?, que simula un chalazion y habitualmente está ubicado en el tarso superior, y una variante diseminada, ¿ya?, en la cual se genera un engrosamiento difuso del párpado que muchas veces se ve acompañado de distorsión y pérdida de las pestañas. Y histológicamente, ¿cierto? Podemos apreciar estos lóbulos con células de citoplasma pálido y espumoso, que en el fondo son vacuolas de lípido, ¿cierto? Con núcleo hipercromático. Es una lesión que incluso es difícil de biopsiar, ¿ya? Porque el procesamiento implica que la lesión, para biopsiarla, tiene que estar congelada, ya que al ser un tumor de componente lipídico, el procesamiento normal no va a servir. Por lo tanto, cuando pensemos en este diagnóstico, hay que tener esa consideración. Y lo otro es que habitualmente este tipo de tumor también tiene la extensión denominada pagetoide, que también hace mucho más complejo su manejo, debido a que suelen haber puntos o nidos, por decirlo así, del tumor separados del tumor inicial, y muchas veces pueden pasar desapercibidos y tener una recidiva en muchos casos, lo cual hace que este cáncer aún tenga un peor pronóstico. Bueno, para finalizar, ¿cierto? Es de suma importancia una buena evaluación, una buena descripción de las lesiones, más allá de la importancia médico-legal, sino que también porque tenemos que tener un lenguaje en común, que al colega que vea, ¿cierto?, nuestra evaluación sepa de lo que estamos hablando, eventualmente sepa lo que significa. Por eso, en el fondo, la sospecha clínica de las lesiones malignas es sumamente relevante.
Para considerar el diagnóstico clínico, ¿cierto? Es súper importante evaluar los antecedentes mórbidos y el contexto clínico del paciente, especialmente la edad, debido a que las lesiones malignas suelen aparecer en pacientes más añosos, y por eso es súper importante llegar a tiempo al subespecialista en oculoplástica, y en el caso del el carcinoma de células basales, ¿cierto? Derivar al dermatólogo, porque habitualmente el paciente que tiene uno suele, en más del 50% del tiempo, tener otro asociado. Eso. Gracias.